Imagina despertar cada mañana con la certeza de que alguien te cuida, te bendice y vela por ti. Imagina que en medio de la incertidumbre alguien te sostiene, ilumina tu camino y te llena de paz. Ahora, no es un sueño esto, no es una ilusión, es la realidad de un Dios maravilloso que camina con nosotros día a día y en cada momento. En el libro de Números, todo gira en torno al tabernáculo, los sacrificios, las leyes y la rebelión constante de Israel. Sin embargo, en medio de esta solemnidad y de un pueblo difícil, Dios no se impone con una orden dura, ni con una advertencia de muerte, sino que se acerca al pueblo con una bendición. Es su voz hablándole directamente a su gente, no para demandar en primer lugar, sino para dar. Porque nuestro Dios pone demandas en aquellos sobre los cuales primeramente ha derramado su gracia. De lo contrario, el corazón no puede sentir las demandas de Dios. La bendición sacerdotal es un poema. Es un poema quizás de los más bellos que podamos encontrar en todas las escrituras. Y mira que tenemos poemas en la Biblia. Y este poema nos revela un patrón divino sobre el cual quiero yo llegar a tu corazón mostrándote los principios que revela para la vida cristiana. Y el patrón es el siguiente. Lo primero que Dios hace es acercarse a su pueblo. Es lo primero. Su cercanía es lo primero. Su acercamiento es lo primero. Y una vez que es un Dios cercano, un Dios que está a tu lado, un Dios que se revela a tu vida, entonces actúa a favor de su pueblo. Te lo repito. Este poema nos revela un patrón divino. Dios primero se acerca a su pueblo y luego, en segundo lugar, actúa a favor de su pueblo. El poema de la bendición sacerdotal tiene 3 versos. Y en cada verso hay 2 verbos. El primer verbo nos habla de la cercanía de Dios y el segundo de cómo Dios actúa a nuestro favor. Y te lo voy a resumir para que tengas una idea general. Primero, Dios bendice, esa es la expresión de su cercanía, y luego guarda, actúa a tu favor. Segundo, Dios resplandece con su gloria, y esa es una expresión de su cercanía, y luego muestra su misericordia. Es una expresión de cómo actúa a tu favor. Y finalmente, Dios levanta su rostro, te mira con atención para que sepas que está cerca de ti y te concede paz. Por tanto, hoy no te voy a hablar de un Dios lejano, hoy te voy a hablar de un Dios que inclina su rostro hacia nosotros, que nos ve, que nos mira con atención, que nos protege y que nos sostiene. En cada momento de esta palabra de bendición late el corazón de Dios. Y más que comprender esta palabra, que estoy seguro que así Dios hará en tu vida, hoy yo quiero que tú la sientas, que tú la recibas y sobre todas las cosas que la puedas vivir. Porque Dios es un Dios al que nosotros podemos experimentar. Desde las primeras páginas de la Biblia, y vamos a comenzar con la primera bendición.
Dile a tu hermano: Jehová te bendiga y te guarde. Desde las primeras páginas de la Biblia, la bendición es una expresión de la cercanía de Dios al ser humano. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice la palabra de Dios que los creó conforme a su imagen y su semejanza. Y vio Dios que era bueno en gran manera. Y automáticamente dice la palabra de Dios que los bendijo. Bendijo al hombre y a la mujer para que se multiplicaran, fructificaran. Les dio señorío sobre todo lo que existía en la creación. Y todo eso se resume en una expresión de cercanía. Dios los bendijo. Cuando Dios llama a Abraham, lo hizo con una promesa de bendición. Le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré. Y le dijo: y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y también le dijo: y a todos los que te bendijeren, yo los bendeciré. Así que la bendición de Dios no es una idea abstracta. La bendición de Dios es un acto de cercanía y de favor. Por eso comienza así la bendición sacerdotal, porque es lo primero que busca toda persona, y lo que más puede anhelar a alguien es: Jehová te bendiga, Dios te bendiga. Es la expresión de que Dios esté contigo. Es una declaración de que Dios se inclina hacia su pueblo, hacia su iglesia, para impartirle su favor. No olvides esta palabra. La raíz hebrea para la palabra bendición es barak. Y la palabra barak implica un gesto de acercamiento. Alguien que se acerca con bondad y con propósito. A veces tú puedes estar un poco suspicaz sobre algunas personas que se te acercan. ¿Con qué propósito lo harán? ¿Por qué ahora y no antes? ¿Qué intención tendrán? ¿Cuál será su propósito? Pero cuando Dios se acerca a ti, lo hace para bendecirte. No tienes por qué tener temor, cuidado, sospecha. La cercanía de Dios a una casa, a un hombre, a una mujer, a una familia, es siempre para bendición. Dios además no bendice desde la distancia. Dios, cuando bendice, significa que Él está ahí. Cuando Dios te bendice, cuando Dios da su aprobación a tu vida, es la mayor evidencia de que Él está presente y a tu lado y contigo. Ahora, el patrón no termina ahí. Dijimos, ¿cuál es el patrón? Dios se acerca a su pueblo y luego Dios actúa a favor de su pueblo. La bendición es una expresión de cercanía, pero ¿saben qué? ¿Cómo dice la bendición? Jehová te bendiga y te guarde. Cuando Él se acerca para bendecirte, es para decirte también: estoy aquí contigo para cuidarte. Estoy aquí contigo para cuidarte. La palabra que se usa para guardar es una palabra asociada a dos funciones en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes guardaban? Los pastores guardaban a sus ovejas, las cuidaban. El centinela cuidaba la ciudad, mirando desde un punto alto de la ciudad amurallada por si venían invasores. Así que lo que nos está tratando de transmitir la bendición sacerdotal es que Dios nos cuida como pastor y está alerta como centinela. Dios, escucha, Dios está alerta por aquello que se acerca a ti, por aquello que viene a ti. Y muchas veces pone en tu corazón
un sentido de alerta. Y ese sentido de alerta y de cuidado lo ha puesto Dios en ti, porque Él es tu guardador. Lo declaró el pueblo peregrino, Israel, cuando dijo: Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En Cuba, aquí donde usted y yo vivimos, porque nosotros no vivimos en otra parte, vivimos en Cuba. Hay incertidumbre, hay preocupaciones, y esas incertidumbres y esas preocupaciones llenan de ansiedad el corazón de muchas personas. Y esta palabra sacerdotal nos recuerda que Dios no solamente promete bendecir, sino velar por su pueblo en medio de cada circunstancia. La pastora llamaba mi atención cuando veía a un hombre abriendo su billetera y contando el 21 billete que tenía en la billetera. Lo miraba. Él decía: ay, Señor, llénale de billetes la billetera a ese hombre, por favor. Pero mucho más, llena su corazón de la garantía y la seguridad de que tú velas por él, que tú guardas por él, que tú le bendecirás a él, que tú estarás a su lado, Señor, para proveerle todo lo que necesita. Que Jehová lo bendiga y lo guarde. Dios promete velar por su pueblo en medio de cada circunstancia, porque saben que, mira, cuando la palabra dice Jehová te bendiga, no es en dependencia de donde tú estés. El pueblo está en el desierto, está caminando en el desierto, y la bendición sacerdotal es decirle a alguien: donde quiera que te encuentres, donde quiera que tú estés, cualquiera sea la circunstancia de tu vida, Jehová te bendiga y te guarde. Por eso hay un pueblo, y los salmos reflejan mucho toda esta teología, todas estas enseñanzas. Donde quiera que haya un pueblo vibrante y sediento de la presencia de Dios, dice el salmista: allí enviará Jehová bendición y vida eterna. Sobre ti, Maranata. Sobre ti, Maranata, en esta hora nuestro Dios grande envía bendición y vida eterna. El segundo verso de este poema declara: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Es cuando Dios muestra su gloria y concede su favor. Fíjense, una vez más, dos partes, dos verbos: haga resplandecer su rostro sobre ti, y la segunda parte: tenga de ti misericordia. La primera refleja el acercamiento de Dios, y la segunda parte refleja la acción de Dios a favor de su pueblo. En la creación, Dios habló y dijo: sea la luz. ¿Y qué hicieron las tinieblas? Retrocedieron. En el desierto, Dios guió a Israel con una columna de fuego. Y en la bendición sacerdotal, su rostro resplandece sobre su pueblo, mostrando su gloria y su favor. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. La iglesia, luz del mundo. Donde quiera que esté la luz, es una expresión de la cercanía y de la presencia de Dios. Y cuando Dios ilumina tu vida, es para recordarte que Él va a hacer algo a través de ti, o va a hacer algo por ti. Y por eso refleja la bendición: tenga de ti misericordia. Así como el rostro de Dios brilló sobre Moisés en el monte,
así también resplandece hoy su rostro en cada uno de nosotros con la misericordia de Dios. Y quiero leerte un versículo que resume esta idea y quiero explicártelo bien para que puedas recibirlo y vivirlo. En 2 Corintios 4:6, Pablo lo resume de la siguiente manera: porque Dios, comienza diciendo, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y vamos a dejarlo ahí. ¿A qué les recuerda esto? Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. A la creación. Pablo nos está llevando al momento de la creación. Recuerden ese momento, cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Todo era tinieblas, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Continúa. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Ahora fíjense cómo Pablo está aplicando la obra de la creación a la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo era tu vida antes de conocer al Señor? ¿Cómo era? Desordenada, vacía, llena de tinieblas. Pablo dice, cuando llegamos al Señor, Dios, como en la creación, ahora hace resplandecer su luz, su rostro en nuestros corazones para hacer algo nuevo. Y concluye diciendo, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, cuando Dios se acerca a nosotros, su luz es tal que comienza a iluminarse todo delante y con mucha claridad. El conocimiento de Dios, la palabra de Dios. Comenzamos a entender al Señor como antes no lo entendíamos, pero sobre todas las cosas, porque hay algo que ahora nos queda más claro que nunca. ¿Y quién es el reflejo y la verdadera manifestación de Dios? Que es su Hijo Jesucristo. Ahora, quien ve al Hijo, ve al Padre. Porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y cuando vemos cara a cara al Hijo de Dios, estamos viendo a Dios en toda su plenitud y en toda su majestad. Y ahora Él nos dice, su rostro, el rostro de Jesús resplandece sobre esta iglesia. El rostro de Jesús resplandece sobre tu vida. Una pregunta debemos hacernos. ¿Cómo nos mira Dios? ¿Cómo resplandece su rostro cuando fallamos? Porque estamos hablando de una conexión. Dios se acerca y Dios actúa a nuestro favor. ¿Qué pasa con esa mirada del Dios cercano hacia nosotros cuando fallamos? ¿Cómo se manifiesta la misericordia de Él? ¿Se manifiesta la misericordia de Dios cuando fallamos? ¿Cómo nos mira Dios cuando fallamos? Pedro lo descubrió en la noche en que negó a Jesús. Justo después de su tercera negación, veamos qué pasó. Lucas 22 nos lo describe. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y uno pudiera pensar, ¿qué habrá ocasionado esta mirada de Jesús hacia Pedro en su corazón? ¿Condenación habrá traído? No, quiero decirte, no fue una mirada de condenación, fue una mirada de amor, de verdad y de gracia. Pedro lloró amargamente, pero aquella mirada no fue su final. Fue el inicio de su restauración, porque llegado el momento, Jesús resucitado se le presentó a Pedro y le preguntó: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pero ¿cuántas veces negó Pedro al Señor? 3 veces. Le vuelve a preguntar: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y por tercera vez le vuelvo a preguntar: Pedro, ¿tú me amas? Pedro tiene que decirle: Señor, tú lo sabes todo y tú sabes
que te amo. ¿Cuántos le pueden decir eso al Señor? ¿Cómo decirle? Muchas veces en el amor entre las personas hay quien puede decir que nuestro amor no es puro, porque el amor está condicionado por algo. O alguien a veces nos puede juzgar, tu amor no es sincero porque hiciste tal cosa. Y al final en nuestro corazón decimos, oye, pero yo sí amo a esta persona de verdad, pero es que cometo errores, me equivoco. ¿Entiendes lo que trato de decir? Y Pedro quizás está por ese camino. Señor, tú sabes que yo te negué, pero al final yo te amo y tú lo sabes. Muchos hoy sienten que han fallado demasiado por recibir el favor de Dios, o para recibir el favor de Dios. He fallado tanto, ¿cómo voy ahora a recibir el favor de Dios? O sea, déjame decirte, la bendición sacerdotal nos recuerda: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Cuando la luz de Dios se acerca a tu vida, es un principio de gracia, de amor y de misericordia. Como Pablo, cuando habla de la presencia del Espíritu de Dios en la vida de cada creyente en Romanos 8, y dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si Jesús miró a Pedro con misericordia en su peor momento, ¿cómo no nos mirará hoy con su gracia? Di bien alto conmigo estas palabras que voy a pronunciar ahora. En el Salmo 27, Jehová, dilo conmigo, es mi luz. Díselo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando tú le dices a las tinieblas: Jehová es mi luz. Ay, papá. No es que tu declaración tenga un efecto mágico. Tu declaración está revelando una verdad que las tinieblas no quieren escuchar. Dios está contigo, amados. Él hace resplandecer su rostro sobre ti para mostrarte su misericordia. Por eso el salmista lo dijo. Ahí, está bien. Son muchos los que se levantan contra mí, es verdad, pero Él es mi luz. Él es mi salvación. ¿De quién temeré? El tercer verso de la bendición sacerdotal nos lleva a una imagen conmovedora. Y es que Dios mira atentamente y concede paz. ¿Recuerdan? El primer verbo es de acercamiento. El segundo refleja que actúa a tu favor. Aquí vemos la imagen de un padre que mira atentamente y concede paz. Dile al hermano que está a tu lado: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Había un dicho cuando yo, todavía se usa, ¿no? Pero cuando yo era adolescente, había alguien, cuando yo me quejaba, que me decía: si tu problema tiene solución, ¿de qué te quejas? Y si no lo tiene, ¿de qué te quejas? Y oye, no me gustaba que me dijeran eso, porque me gustaba quejarme. Déjame quejarme un rato. Aunque tengas todos los problemas de este mundo, si Jehová alza sobre ti su rostro, Él va a poner paz en tu corazón. Quizás el problema no se vaya, pero tú vas a saber cómo lidiar con él. En el mundo antiguo, cuando un rey alzaba su rostro sobre alguien, le otorgaba su favor y su aprobación. ¿Y cuántos no esperarían que el rey alzara su rostro ante un asunto de justicia, ante un clamor, ante un reclamo por una heredad? Pero si ese rey bajaba su rostro en tu presencia, no tenías oportunidad. Tu clamor no era escuchado, tu solicitud era denegada.
y no tendrías ningún derecho a una heredad. Pero ¿saben qué? Dios nunca es indiferente hacia su pueblo. Él alza su rostro sobre ti. Piensa en esto, intercesor. Hablo a tu corazón, intercesora. Cuando tú presentas un clamor a Dios, una necesidad, una petición, Dios alza su rostro sobre ti. Él presta atención. Sus oídos están ahí escuchando. Sus ojos están atentos porque le importa lo que tú tienes que decir. ¿Cuántas veces no has experimentado que hablas con alguien y sientes que no te está prestando atención? Y tienes que decirle, atiéndeme. Y luego te clava los ojos ahí, en los tuyos. Y se esfuerza por prestarte atención. Pero si tú haces así, los ojos miran para allá. Porque su cabeza está en otra parte. Pero Dios te mira así, mira, tú te mueves. Dios te mira con tanta atención. Y hay un salmo que describe esto perfectamente. ¿Por qué hablar nosotros si puede hablar la palabra de Dios? En Salmo 34, versículos a partir del 5, y no está en la presentación, dice así, Salmo 34, 5: los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese es nuestro Dios.